Para ti, ¿qué es ser mujer y qué es del feminismo? Es tener cromosomas XX, haber nacido mujer, y creo que es algo que hoy en día se reniega. Toda aquella persona que se sienta como tal, pues es una mujer. A día de hoy es que se usa a la mujer o a ciertos colectivos, por ejemplo, al colectivo LGTBI, como forma de publicidad. No les importamos, o sea, esas minorías no les importan realmente, lo que hacen es usarlas para su propio beneficio. Te escucho. Pero ella creo que fue en un evento, dijo que a ella le gustaría abolir la familia tradicional. Se quiere acabar con la familia, porque desde arriba estas agendas lo que quieren es que seamos lo más manipulables posibles. A Irene Montero, y la diría que ha perjudicado mucho la sociedad. Feminismo, aunque supuestamente la definición es la lucha por la igualdad, en la práctica lo que vemos es un resentimiento de las mujeres hacia los hombres. Tenemos gobernantes que no aman su país. Entonces están tomando una serie de medidas y de decisiones que van en contra totalmente de hacer grande un país o de que mejore, porque cada vez vamos a peor en muchos sentidos. Ese discurso feminista que dice, no, es que la inmigración no tiene nada que ver con lo que está pasando del nivel de delincuencia. Siendo mujer, ¿tienes miedo de salir a la calle en España hoy día? 6.000 personas al año se quitan la vida porque están sufriendo. ¿Por qué no destinamos ahí los 573 millones que se le destina al Ministerio de Igualdad? Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenida, Andrea, a un nuevo episodio. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y por fin grabar el podcast, que tenía muchas ganas. Hemos esperado un par de semanas, incluso un mes o 2 meses, yo diría. Has estado en muchos podcasts que han tenido una repercusión muy grande con, digamos, personajes públicos que también son muy conocidos. A mí me gustaría preguntarte, de todos estos podcasts, ¿cuál ha sido el que más te ha marcado? Y en el que tu argumento o lo que tú piensas, tu forma de pensar y lo que tú divulgas ha repercutido mucho más, o que tú crees que ha podido repercutir. Pues mira, justo hace unos días, bueno, no se sabe que si será ¿no? Pero de los que ya he grabado, justo hace unos días grabé con unos chicos que indagaron mucho en mi historia personal, la época en la que yo tuve dependencia emocional en relaciones, cuando pasé por una depresión. Y hablamos también mucho de temas de relaciones de pareja, aparte de los temas que yo suelo tocar. Entonces es verdad que para mí fue emotivo también al profundizar en mi historia y que también la gente entienda el porqué de lo que hago y mi divulgación. Ok. O sea, digamos, estuvieron haciendo eso como para saber por qué razón hoy tú te dedicas a esta divulgación. Eso es. Del contenido. Sí. Hemos visto a lo largo de la época de la historia que las luchas sociales siempre han sido muy controversiales. Pero hasta el día de hoy, una de las luchas que yo he visto y que veo a diario es el feminismo y el machismo, o los que luchan contra o a favor uno de otro. Tú, siendo mujer, como bien sabemos, el feminismo es una de las cosas que más arraigadas tienen las personas. Para ti, ¿qué es ser mujer y qué es del feminismo? Para mí ser mujer es tener cromosomas XX, haber nacido mujer, y creo que es algo que hoy en día se reniega. Hoy en día se dice que toda aquella persona que se sienta como tal, pues es una mujer. Y al final lo que hacemos con esto es desdibujar lo que es una mujer, e incluso cuando hablan también de opresores, oprimidos y esta lucha, claro, si ni siquiera está el concepto bien definido de que es una mujer, pues esta lucha también incluso pierde fuerza, ¿no? Entonces, el feminismo, aunque supuestamente la definición es la lucha por la igualdad, en la práctica lo que vemos es un resentimiento de las mujeres hacia los hombres por lo que supuestamente ocurrió en el pasado, que aunque hay hechos objetivos históricos en los que se puede ver que la mujer no estaba en la misma posición que el hombre, si indagamos y dejamos de ver el pasado, hacer esa lectura moral del pasado para usarlo e instrumentalizarlo en el presente, lo que vemos es que la mujer realmente tenía menos derechos, pero también menos obligaciones. Es decir, el hombre tenía mayor estatus, mayor presencia, mayor poder, pero también mayores cargas. Entonces,
en lugar de verlo como los amos y las esclavas, es otro tipo de relación. A las mujeres se las protegía realmente. Entonces, se ha visto y se ha instrumentalizado el pasado a su favor para sus intereses políticos. Ujú. Claro, porque hasta el día de hoy sabemos que, o sea, mi percepción a día de hoy es que se usa a la mujer o a ciertos colectivos, por ejemplo, al colectivo LGTBI o a un grupo que se haga llamar un colectivo como forma de publicidad. ¿A qué me refiero esto? Ya sabemos que hace 2 años creo tuvimos a la ministra de Igualdad. Entonces, para mí y para muchas amigas y amigos que tengo yo y gente también que conozco del colectivo y dicen, no, es que yo me sentí usado como forma de publicidad para, digamos que ese discurso feminista de no, es que hay que realzar a la mujer. Yo creo que al usar tú tanto eso, una mujer dice, coño, pero si me realzas tanto, si dices que necesitas tanto de mí, es que mi valor está muy bajo, muy debajo. Y mucha gente también, como tú o como otras mujeres que están luchando contra esa idea, dicen como que no, no es verdad. O sea, yo me siento mujer y estoy perfectamente. Entonces, yo pienso que usan a la mujer o a los colectivos como medio de pago para decir, pues puedo usarte para atraer más gente y más dinero, pues lo hago. Así es, tal cual. O sea, no lo podrías haber explicado mejor porque hay una serie de intereses a nivel político, ya sabemos que hay una agenda, que hay unos objetivos también económicos, entonces no les importamos. O sea, esas minorías no les importan realmente. Lo que hacen es usarlas para su propio beneficio. Y en ese discurso de por vuestra lucha, por las que ya no están o por lo que ocurrió, y es como, ¿por qué no nos centramos en el presente? Es decir, a día de hoy en España, tú como mujer no eres una víctima, ni estás oprimida, ni tienes menos oportunidades. Todo este discurso que realmente no entiendo cómo todavía hay personas que se lo creen cuando simplemente es preguntarte, ¿de verdad estoy oprimida yo ahora mismo como mujer? No. Cuando tú empezaste esa conversión, digamos, de esa parte personal que tú contaste antes, a empezar a divulgar cuáles fueron las principales problemáticas que tú viste en la sociedad y dijiste, vale, creo que tengo que empezar desde este punto y desde aquí puedo ir sacando algunas raíces para poder dar mi mensaje y que llegue a más gente. Pues yo llevo ya muchísimos años dedicándome al tema de relaciones de pareja, también por ese pasado, ¿no? De, pues mis padres se separaron, yo tuve dependencia emocional y ciertos conflictos en relaciones de pareja, entonces mi propia intriga y de querer yo mejorar, pues me llevó a investigar, a estudiar toda esa parte y quise ponerlo al servicio. Entonces, yo empiezo con el tema de relaciones de pareja y en el momento en el que cada vez más vemos cómo las relaciones de pareja hay más conflictos, hay más rupturas, hay más divorcios, el amor es más líquido, ya la gente no se quiere comprometer, también hay más problemas de salud mental. Yo lo que digo es, ostras, aquí hay una serie de factores que están perjudicando las relaciones de pareja, entonces tengo que divulgar acerca de ello, porque yo te puedo dar un tip para una relación sana, para evitar una discusión o para gestionarla, sí, vale, pero si no atacamos o le damos visibilidad a aquello que perjudica las relaciones de pareja, como puede ser un discurso de individualismo, de feminismo, de que somos iguales, de que los hombres nos hacen daño a las mujeres, lo que vemos es que hoy en día los hombres jóvenes, sobre todo, tienen miedo de unirse a una mujer por lo que pueda ocurrir legalmente. Entonces, esto hay que combatirlo, hay que darle una visibilidad y decir, esto no puede seguir así. Entonces yo empecé a analizar eso, todo aquello que estaba perjudicando esas relaciones de pareja, incluso también el tema de la familia, porque yo a día de hoy todavía no soy madre, pero es algo que deseo y es algo que, seamos o no padres, creo que debemos defender porque es el núcleo social. Y hoy en día lo que quieren es que estemos solos, que cada vez seamos más dependientes de sustancias, compras, una serie de cosas que llenen como ese vacío del amor y realmente encima vamos a ir cojos, porque lo que te llena es eso, el unirte a la gente, compartir, porque somos seres sociales. Creo que esa parte de justo lo que acabas de decir ahora mismo de seres sociales, creo que la han repetido todos los psicólogos que han venido aquí hasta el cansancio y es como que es verdad, o sea, tenemos que relacionarnos. Hay una cosa que acabas de decir que me parece súper importante y es, yo lo relaciono, el influencer, la parte pública y la parte divulgativa. ¿A qué me refiero esto? Imagino que sabrás quién es Samantha Hudson. Sí. Ya. Esto ya tendrá 2-3 años, creo. No es que no tenga nada en contra de ella,
o chico, chica o trans, no sé exactamente, bueno, Samantha Hudson. Pero ella creo que fue en un evento, dijo que a ella le gustaría abolir la familia tradicional. Claro, aquí entra la lucha de ideologías, de derechas o izquierdas. ¿Por qué? Digamos, a la persona pagamos impuestos todos. Pero claro, hay un cierto tipo de gente que, oye, ¿por qué con mi dinero se paga este evento y tú estás diciendo tal cosa? No me parece correcto. Entonces, ¿tú qué opinión tienes sobre este tipo de influencers? Porque obviamente pues son influencers, crean contenido y todo, pero que dan este mensaje con este dinero público. Y otras personas que tratan de decir otra cosa, los callan o los censuran. Pues de hecho, a toda influencer e incluso también aliade que tiene este discurso, además les premian dándole programas en la televisión pública. Y lo vemos además con Carla Galeote, Inés Hernán, bueno, todo este tipo de creadoras de contenido o personajes públicos. Entonces, estas personas tienen este discurso. Primero, que además si nos remontamos a su historia, porque a mí me gusta saber oye, ¿y por qué esta persona dice esto? Es decir, no va a ser porque sí, sino tiene que haber un background. Entonces, lo que vemos es que estas personas suelen tener traumas no resueltos. Con su familia, a lo mejor han sufrido bullying, han tenido malas experiencias con hombres e incluso, oye, de verdad han sufrido abusos o han sufrido problemas graves. Entonces, es lícito que tienen estos problemas y hablan desde su experiencia, pero es muy peligroso que se hable desde el trauma o desde la herida, porque entonces estás generalizando y ahí es cuando dicen es que todos los hombres, es que ya la familia no es lo que antes era, hay que crear un nuevo concepto y esto es muy peligroso. Incluso el otro día Inés Hernán decía yo soy hetero, dice, ya sé que es raro en 2025. ¿Por qué tiene que ser raro en 2025? Es decir, eso es una orientación sexual que tú la tienes y ya está. No tiene que ser una moda o una convicción política como muchas feministas son lesbianas por solo el hecho de rechazar a los hombres y no relacionarse con ellos. Es una convicción política. Entonces, esto es muy peligroso, confunde a los jóvenes y se les premia porque se quiere acabar con la familia, porque desde arriba estas agendas lo que quieren es que seamos lo más manipulables posibles, que tengan el mayor control sobre nosotros. Así que estas creadoras de contenido, en primer lugar, piensan lo que dicen y a lo mejor a veces no lo piensan, pero les están pagando por ello. Es decir, tienen unos intereses económicos también que hacen que reivindiquen estos discursos. Y hay gente que se les ha hecho creer que es guay, que eres más tolerante, que eres más moderno, que abogas por que progrese la sociedad si cumples o compras esos packs. Y en cambio, tú, yo o gente que podemos tener ciertos discursos o dar visibilidad a ciertas cosas, ya nos tachan de extrema derecha, fascistas, no sé qué, y es como, ¿por qué no podemos debatir y hablar de estas cosas? ¿Por qué no podemos reivindicar un modelo de familia que ya no lo llamemos ni tradicional, ni correcto, incorrecto? O sea, se trata de que si nos remontamos a lo más evolutivo, a lo biológico, solo pueden dar, por ejemplo, vida un hombre y una mujer. Ya está. O sea, por ese hecho, lo que decimos es que lo más óptimo quizás es que ese niño se críe con el modelo de un hombre y una mujer para nutrirse de ambos aspectos, ambos atributos y obviamente que sea una familia sana. No vale, o sea, quiero decir, no por ser una pareja heterosexual va a ser mejor que lo otro, no. Obviamente tienen que haber unos pilares de relación sana, pero lo que sí que tenemos que tener claro es que ha sido el modelo mayoritario y entonces lo que no podemos hacer es acabar con él porque haya gente que no cumple con este rol. Yo no tengo nada en contra de una familia que sea de otra manera, pero tampoco me critiques a mí por defender lo que ha funcionado o lo que puede ser más óptimo según estudios e investigaciones. Si tú tuvieras aquí a un político, al que más te guste y al que menos te guste, o al que más odies y al que no odias, ¿quién sería y qué le dirías? O sea, si tuvieras la oportunidad de decirle, oye, mira, pienso esto de ti y creo que haces las cosas así mal y así bien.
Bueno, pues en primer lugar cogería a Irene Montero y la diría que ha perjudicado mucho la sociedad desde que ella apareció y empezó a tener ciertas medidas. No digo que sea la única responsable, ni mucho menos, pero ella ha dado ciertos discursos con respecto a los niños, con respecto a las mujeres, que realmente son peligrosos, son muy perjudiciales, que realmente ella ha demostrado que no le interesa absolutamente para nada ni los trans, ni los niños, ni las mujeres, por mucho que se le llene la boca de ello. Y entonces se abandera luchas, se abandera movimientos y discursos, y hay gente que se los compra, pero realmente ella vive totalmente diferente a lo que ella reivindica. Es decir, ella tiene sus hijos, tiene su pareja que es un hombre, tiene su casa, tiene su dinero, pero luego la ves, por ejemplo, haciendo anuncios para que a su marido le paguen y le den dinerito para un nuevo restaurante. ¿Qué me estás contando, no? Entonces, al final, la diría que lo mejor que podría hacer es retirarse e incluso enmendar todo lo malo que nos ha hecho como sociedad, que no nos ha ayudado a las mujeres para nada. Lo que ha hecho es empeorar nuestra situación y empeorar la situación en general, porque incluso ella, que se abandera también mucho el tema de la multiculturalidad, de que el tema de la inmigración y demás, eso también está perjudicando a los homosexuales. Es decir, homosexuales, transexuales y mujeres podemos estar en peligro si llegase un punto en el que, como decimos, entran delincuentes. Yo no hablo de que la inmigración en general, no, sino que están entrando, por ejemplo, personas que son delincuentes, personas que tienen una visión totalmente diferente de las mujeres, de los homosexuales, porque a día de hoy tú puedes ser lo que quieras, a ti te puede gustar lo que quieras y te vamos a respetar en España por lo general. O sea, no pasa absolutamente nada por ser homosexual. En cambio, si se empiezan a imponer aquí ciertas cosas de otras culturas, ahí sí que va a haber un problema. Cuando hablamos antes de la mujer y el hombre, hablamos la parte social, la parte biológica. Y hemos dicho que el feminismo lo que ha tratado, digamos, según ese discurso feminista, es de que la mujer tenga más derechos. Por ese entonces, o sea, por ese entendimiento se supone que la mujer no tiene derechos o tiene muy pocos derechos. Para ti actualmente, ¿cuál es el valor tanto social y biológico que tiene una mujer a visión social y a visión biológica? O sea, para ti, para lo que tú has visto y lo que ese discurso feminista repercute en ti y te llega a ti. Entonces, para colocarme y entender bien el contexto, ¿cuál es el rol, digamos, que cumple la mujer o lo que nos venden? Las dos. Vale, lo que biológicamente cumple y social. Vale. Digamos que a nivel evolutivo y biológico, la mujer se caracteriza, o esos atributos diferenciales se basan al final en un cuidado, en permitir que se conecte socialmente, el don de poder dar vida, de cuidar a los demás. Tenemos una parte intuitiva y emocional mucho más desarrollada que los hombres. Entonces, eso es lo que nos caracteriza. Al igual que a los hombres les caracterizan otra cosa, y si entendemos nuestras diferencias nos complementamos, que es lo maravilloso de ser diferentes. Ahora bien, hoy en día, y bueno, hoy en día no, o sea, si nos vamos mucho atrás, las primeras referentes feministas hablaban de ya que la maternidad era una carga, que tenías incluso que renegar de tu propia biología y que poder ser madre era una carga, que era una esclavitud para la mujer, o que el matrimonio era una esclavitud. Entonces, esos discursos lo que dicen hoy en día es que seas una mujer totalmente independiente, empoderada, que puedas sola con todo, que no seas madre, que priorices tu carrera profesional. Entonces te estás desconectando precisamente de tu parte femenina y de tus atributos. Y al desconectarnos de eso, surgen los conflictos, porque tú hoy en día, claro que puedes trabajar como mujer, tú claro que puedes ser madre, puedes ser lo que tú quieras ser. Pero claro, luego hay muchas mujeres que pasan los años y se arrepienten de las decisiones que tomaron como jóvenes, porque se les dice, experimenta, pues vive la vida, sé súper independiente, y otra vez volvemos a lo de que somos interdependientes.
O sea, somos seres sociales y somos interdependientes, es decir, nos necesitamos mutuamente. Es como también lo que se dice hoy en día, pues, sé madre soltera, es la mejor decisión que puedes tomar. Bueno, será para ti y ni eso. ¿Y tu hijo qué? ¿No tiene aquí decisión? ¿Dónde queda su voluntad y lo que mejor le viene, que es tener a dos figuras? Que no es que cargues tú sola con el peso que conlleva y la responsabilidad de tener un hijo. Entonces, lo que biológicamente y evolutivamente somos las mujeres o nos caracterizamos y lo que nos venden hoy socialmente o con este discurso es totalmente opuesto. Y es un problema muy grande porque nos confunden y lo que está haciendo es que nos alejemos cada vez más de nuestra naturaleza. Y, como digo, cuando van pasando los años, por ejemplo, en Estados Unidos ya se ve el concepto del muro, que es mujeres de 40 a 50 años que realmente viven solas, con ansiolíticos, que no tienen ningún apoyo social y que se arrepienten mucho de las decisiones de la juventud. Y como siempre decimos, lo que ocurre allí llega a España con un poquito de atraso, pero llega. Así que a mí me da mucha lástima porque yo no me meto con las feministas ni las mujeres que creen en estos discursos. Siento lástima o me compadezco. Por eso también intento divulgar como hago, para decir, yo no tengo ningún discurso retrógrado, ni soy pues machista, ni fascista, ni de ultraderecha, ni nada. Sí que soy conservadora, pero en el sentido de volver a honrar nuestras diferencias, nuestra naturaleza y de también tener esa visión a largo plazo, porque hoy en día es como aquí y ahora, no importa lo de mañana, entonces, ¿qué estás construyendo ahora en tu juventud? Porque si pretendes construir tu futuro a los 30 y pico, pues oye, a lo mejor a nivel profesional, personal, en todos los aspectos, vas un poco tarde. No es que tengamos que estar presionadas pero la realidad es que, por ejemplo, nosotras nos podemos quedar embarazadas hasta cierta edad, los hombres no. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero como puedes tener en cuenta cualquier otra cosa. La gente se esfuerza en sus carreras profesionales, pero no se esfuerzan por tener una buena relación de pareja. Te quiero hacer una consulta. Si tú tuvieras ahora mismo a una mujer o una chica feminista, pero que fuera de ese discurso radical, que yo sí considero bastante radical, porque como se supone que el fascismo es el que no quiero que tu pensamiento exista, solo existe el mío, yo creo que actualmente se está llevando eso, que tu pensamiento no vale, solo el mío. ¿Qué le podrías decir a esa persona, a esa mujer feminista, ultrafeminista o como quieran llamar cada persona, para decirle, oye, estás mal por esto, o quiero que escuches mi opinión, pero escuchando, no ignorándome? Pues yo la verdad que soy partidaria mucho pues de hacer preguntas y escuchar. Entonces, realmente intentaría que ella se expresara y hacerle preguntas como del tipo, hoy en día en España, ¿tú realmente te sientes víctima? ¿Qué leyes no tienes tú que tenga un hombre? Y claro, le diría, ¿y qué beneficios tienes tú que no tenga un hombre? Porque las mujeres tenemos 500 leyes que nos favorecen más que los hombres. En cambio, los hombres no tienen ninguna ley que les favorezca a ellos y no a las mujeres. Entonces, yo le haría una serie de preguntas para simplemente hacerle cuestionarse lo que ella cree, pero no para yo ganar, sino simplemente que reflexione, porque yo, como digo, durante una época, pues compré el feminismo a mis 18 años o así. Durante un año yo también me creí pues todo lo que me contaban y a base de cuestionarme cosas fue como salí de ahí. Entonces se trata de investigar y de ver cifras, que decimos que, claro, 50 mujeres al año mueren a manos de hombre. Ya, pero los hombres son los que más mueren al año por que se quitan la vida a sí mismos, por homicidios, accidentes laborales. O sea, a lo largo de la historia en general, los hombres, aunque hayan podido tener, como decimos, más poder o más presencia, pero también eran los que más morían, más sufrían, más responsabilidades. Entonces, claro, es como, solo nos fijamos en eso. E incluso yo muchas veces digo, vale, sí, 50 mujeres mueren de esto, pero es que son 1000 las que se quitan la vida. ¿Y qué pasa con esas 1000? No importan. ¿Y las que mueren por cáncer de mama? Solo les importan esas 50 porque cumplen con esa agenda política y esos intereses. Pero a todos los demás,
que nos zurzan, nos silencian y nuestra voz no importa. Cuando tú empezaste toda esta conversión de contenido, volviendo un poco a lo anterior, la reacción de tu gente cercana y la gente que te empezó a ver, los mensajes que te llegaban de la gente nueva, obviamente, que te conocía, ¿cuáles fueron? O sea, ¿cuáles fueron las primeras reacciones de decir, oye, ¿cómo se te ocurre decir esto? ¿Qué pasó ahí? Sí, pues la verdad es que, por suerte, pues ya tenía un entorno que, digamos, Comulgaba. comulgaba con lo mismo. Incluso, de verdad, tengo algunas amistades que no piensan al 100% como yo, pero nos respetamos Claro. y valoramos otras cosas. Pero sí que es verdad que ha salido de mi vida algunas personas porque veían mi discurso muy extremo, cuando saben cómo soy, saben mis valores, entonces han extrapolado todo a ese discurso que achacan a algo extremo o algo negativo, cuando no es así. Pero no obstante, siempre me he encontrado mucho más apoyo que hate. Tanto en redes sociales, incluso muchas mujeres me hablan constantemente diciendo gracias por decir lo que quizás yo no me atrevo, o por alzar la voz y hablar de estas cosas en nombre de muchas que no nos sentimos representadas por el feminismo. Claro. Antes estábamos hablando un poco de tus proyectos y me contaste algo que me pareció súper interesante y es el acompañar a ciertas parejas que hayan tenido problemas o que han pasado por la situación que tú pasaste. Y según entendí, ya has empezado un poco y estás viendo cómo se mueve ese campo, digamos. Mi pregunta aquí es, ¿cuáles son las primeras preguntas con las que te llegan estas parejas, las dudas que ellos han tenido? Y alguna como que historia o anécdota que tú puedas contar y decir, con esta me siento representada o creo que le puedo ayudar a esta mejor que a esta o cositas así. Pues, por ejemplo, en el caso de que el mayor número de conflictos que puede haber en una pareja precisamente vienen por esperar del otro cosas que realmente no se han hablado. Es decir, como os comentaba antes, pues una mujer por lo general tiende a querer hablar las cosas cuando sucede un problema o cuando le ha pasado algo, necesita desahogarse, hablarlo. En cambio, el hombre tiende a necesitar procesarlo individualmente, como irse a su cueva y luego ya hablarlo. Entonces la mujer le persigue, digamos que quiere hablarlo ya, y él, cuanto más le presiona a ella, pues más se aleja. Entonces, eso por ponerte un ejemplo. Entonces, lo que últimamente sirve mucho en terapia de pareja es que ambos entiendan lo que diferencia a los hombres de las mujeres a nivel psicológico, hormonal, emocional y evolutivo. Incluso, ¿qué nos atrae al uno del otro? Porque digamos que hoy en día también con el discurso feminista la mujer puede pensar, pues cuanto más exitosa y más estresada y más hiperproductiva que sea, más le va a interesar a un hombre. A un hombre no le interesa eso de ti. Lo siento, es así, ya está. En cambio, claro, tú de un hombre sí que puedes sentirte más interesada si ves en él una ambición, una seguridad, un liderazgo. Entonces, no nos atrae lo mismo, no necesitamos lo mismo en una relación, tenemos diferentes emociones, lo gestionamos de diferente forma. Así que entender eso creo que reduce muchísimo los conflictos. Y también el tema de redes sociales, es decir, pues hay muchas mujeres que buscan una validación masculina en redes sociales y eso perjudica su relación de pareja. Y la pregunta a veces es, vale, ¿y lo buscas porque no lo tienes en la relación de pareja? Porque quizás también el hombre no le está dando esa atención, ella la busca afuera e incluso sí que la puede tener, pero es adicta a esa dopamina barata de fueguito, like, no sé qué. Entonces, esto hay que entenderlo. O cuando una mujer va a una discoteca, pues tampoco es igual que si un hombre va a una discoteca. Y estas cosas que pueden decir, ¡ah! Qué machista, ¿no? Lo que acabas de decir. No, pero es la realidad, porque las formas en las que nos seducimos o podemos iniciar una relación también son diferentes. Así que creo que últimamente lo que más veo es que entender estas diferencias, que quizás lo han podido hablar entre ellos, pero cuando ellas me escuchan a mí contarles realmente a nivel evolutivo, psicológico, las diferencias y el por qué, dicen, ah, vale, tal y como tú lo has explicado, ahora lo entiendo más. En cambio, a lo mejor si me lo decía mi pareja, era como, sí, claro, porque para tu beneficio o porque tal. No, es que hay una explicación detrás.
como decimos, nuestro cerebro es bastante primitivo. Aunque socialmente, tecnológicamente hayamos evolucionado tanto como sociedad, nuestro cerebro sigue siendo bastante primitivo en ciertos aspectos y hay que entenderlo. No podemos pretender ahora inventar algo que no estamos preparados emocionalmente para poder gestionarlo. Sí, de hecho, el anterior podcast que grabamos, la psicóloga decía que la parte prefrontal del cerebro es la que se desarrolla hasta o a partir de los 25, había dicho, Juan. Hasta los 25 años. O sea, dijo que le parecía muy pronto, muy tarde, algo así, no me acuerdo. Pero tú estás de acuerdo, por ejemplo, en que la mujer, digamos, como decir, hablando históricamente o biológicamente, es la parte más emocional y el hombre es la parte más mecánica. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, en una familia padre-madre, la mujer obviamente es la que esa parte emocional la sabe llevar más y el hombre es la parte más mecánica, más de hacer el trabajo sucio, por decirlo así. Totalmente. Y es que, como decimos, si nos remontamos a la prehistoria, pues básicamente las mujeres se dedicaban a recolectar porque no tenían obviamente la misma fuerza física que los hombres y aparte se las veneraba por poder dar vida. Entonces se las protegía más para estar entre ellas, para recolectar frutos, para cuidar a esos niños y los hombres se iban a cazar. Y también, precisamente, para sobrevivir y perpetuar la especie, digamos que los hombres al final también desarrollaron, por ejemplo, una visión objetiva para cazar, para fichar a ese objetivo, ser líderes, proveer, proteger. Entonces, esos roles o esos atributos que se dan así y lo vemos a lo largo de la historia, ¿qué me estás diciendo? ¿Que ya desde la prehistoria había un patriarcado invisible que quería oprimir a las mujeres? ¿O es que de forma natural e innata, por nuestras características biológicas, unos tomaron unas funciones y otros que les hacían complementarse y que funcionara bien la tribu? Antes dijiste que tú, digamos, compraste ese discurso feminista. ¿De qué manera fue en la que te vendieron a ti de que el feminismo a día de hoy es necesario, de que las mujeres todavía no tienen los mismos derechos que los hombres? Como, bueno, ahora hablando actualmente de España, todavía sigue esa pelea feminista de no, es que yo tengo menos derecho que tú. Y hay muchos canales, por ejemplo, Roma, Rescue You, Red Pill, y hay un montón de canales que, digamos, están en contra de eso y dicen que no, que, como tú bien dijiste, que tienen 500 más derechos o 500 poco, no me acuerdo cuánto exactamente. Pero, claro, mi pregunta es, ¿qué es lo que te dijo esa persona o ese discurso que tú leíste que dijiste, sí, es verdad? O sea, creo que el feminismo es necesario, no tenemos los mismos derechos, hay que igualar. Pues siempre cuento que, casualidades o no, yo en esa época era cuando tenía depresión, era adolescente, entonces esa necesidad de pertenecer a un grupo, buscar tu identidad, construirte como persona, lo buscas mucho. Entonces, juntando esa parte de la propia edad junto con ser una mujer en ese momento, una chica más vulnerable, emocionalmente muy mal, que sentía que era una víctima en general de la vida. Entonces, claro, si me dicen que también soy la víctima de otra persona o que mi posición y mi situación es resultado de un patriarcado, luego también en ese tiempo seguía viendo la televisión, error, medios de manipulación, entonces seguía viendo la televisión, la radio, Twitter en ese momento también, entonces era el momento de más crecimiento del feminismo allá por 2018 o así, que fue como el 8M más grande precisamente de la historia. Pues ahí me lo creí, tampoco tenía pensamiento crítico, no investigaba, no leía, no tenía fuentes alternativas para formarme, así que yo constantemente era un bombardeo de noticias de nos están matando, nos están haciendo daño, no tenemos las mismas oportunidades, el techo de cristal, la brecha salarial, o sea, toda esa información la creí, no la cuestioné en ningún momento. ¿Por qué iba a cuestionar lo que nos estaban contando en las noticias y en la tele? Claro, pues ¿cuándo salí de eso? Pues cuando empecé a cuestionármelo. Pero y te diste cuenta de algo, o sea, fue... Yo siempre digo como que hay un punto de inflexión, y esto lo he hablado yo en muchos podcasts, que es cuando tú llegas a darte cuenta de algo. De hecho, por ejemplo, el chico este que se intentó quitar la vida, que desde aquí le mando un saludo, es una increíble persona,
él decía, claro, que su punto de inflexión fue cuando él se dio cuenta de que cuando tú mueres no sientes. Entonces, el punto en el que él tuvo que tratar de quitarse la vida para darse cuenta de lo que podía haber, o sea, podía hacer con su vida y no quitársela, era sentir. Entonces dijo, vale, si tú te mueres no sientes dolor, no sientes alegría, yo quiero sentir. Entonces, claro, ahí es cuando yo digo como que no sentimos, no pensamos y no tenemos lo que tú dijiste, un pensamiento crítico de decir, vale, las cosas no son así o esto me parece raro. Entonces, ¿qué punto de inflexión tuviste para cambiar esa idea y decir, vale, no, o sea, creo que la vida no es tan anormal como parece? Pues fue a raíz de salir de la depresión, entrando en pues ese desarrollo personal, ese autoconocimiento, incluso pues esta parte de, me acuerdo, tema alimentación, decir, bueno, pues hemos normalizado, por ejemplo, desayunar galletas y ultraprocesados que nos sientan fatal, la pirámide nutricional, no sé qué. Bueno, entonces empecé a ver mentiras que nos habíamos creído que estaban totalmente normalizadas, pues con el tema alimentación, temas de deporte, temas de salud, economía, relaciones. Entonces ahí fue cuando empecé a ver las mentiras del feminismo, a estudiar, pues oye, de repente, ostras, que es que somos diferentes, que no es como nos están contando, que yo tengo una serie de particularidades que no tiene el hombre y viceversa. Entonces ahí empecé a darme cuenta de verdad soy una víctima, de verdad estoy oprimida, pero si es que realmente nos complementamos. Quieren empezar a acabar con la familia, como todas estas conspiraciones, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta, a raíz de la depresión y empezar a investigar en diversos temas, me di cuenta también de las mentiras del feminismo. Entonces fue como, wow, nos están mintiendo en muchos aspectos. Y ahí empezó como mi parte conspiranoica de ver la verdad de las cosas, ¿no? O acercarme un poquito más a la verdad, porque nunca dejamos de aprender. Es decir, yo puedo ir investigando cosas, pero sí que es verdad que he ido a base de leer, de estudiar, de investigar, he ido desarrollando ese pensamiento crítico que antes no tenía. Y yo ahora pues investigo. De hecho, yo por ejemplo, a día de hoy soy cristiana, pero yo siempre he sido atea y pasé por ese ateísmo. Luego empecé a, por ejemplo, ir introduciéndome en esa parte espiritual, budismo, meditación. También leí el Corán, empecé a leer la Biblia. O sea, es decir, yo me he ido cuestionando cosas, yo he ido leyendo y al final lo que más paz me daba o lo que más me ayudaba, en mi caso, eran esos valores cristianos por encima de una espiritualidad sin un nombre, ¿no? La vida, el universo, pues en mi caso me ayudaba decirle Dios, pero me tuve que reconciliar con Dios porque yo estaba peleadísima, yo renegaba de él. Por tanto, al igual que el cristianismo, pues otras cosas. Ha sido ir cuestionándome, investigando y viendo lo que a mí me daba más paz, a mí me resonaba y podía comprobar. Es decir, tú y yo somos diferentes. Y, por ejemplo, si tú ahora mismo me dijeras que te sientes mujer, te diría, te puedes sentir mujer, pero lo que yo estoy viendo es lo que estoy viendo. ¿Me estás intentando decir que físicamente eres una mujer? Pues perdóname, pero no. Has tocado un tema, la iglesia, un tema interesante. ¿Tú crees que lo que has dicho, que has leído todo el Corán, la Biblia y todo eso, me parece algo súper loco porque muy poca gente a día de hoy eh, se pone a leer un discurso de creencias, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, yo soy católico, soy creyente, pero en la iglesia no creo mucho. O sea, creo que hay muchas cosas que no me cuadran. Por ejemplo, a nivel mundial sabemos que el hambre, y en ciertos países, es extrema. Pero claro, se supone también que el banco de la iglesia es uno de los que más poderes tiene y que tiene dinero para aburrirse. Entonces, claro, la iglesia dice, claro, ese discurso de la hambruna que decía, que digo, vale, pero tú tienes para resolver eso tranquilamente. Eso es lo que yo opino. Pero ¿tú, por ejemplo, estás de acuerdo que en los colegios se dé solo una religión, la católica o la cristiana, o crees que se debería enseñar todas las religiones o creencias que existen y que cada uno vaya discerniendo? Y de acuerdo, si me gusta el Corán, pues te vas al islamismo. Si me gusta el catolicismo, el cristianismo o el budismo. O sea, entender que hay tantas religiones o tales creencias y tú saber cuál quieres escoger. Obviamente a cierta edad, no a los 9 años. Sí,
Pues mira, yo te diría que tenemos que honrar también lo que somos como país y como cultura. Entonces, España es cristiana, es católica, digamos que Occidente tiene esa cultura de valores cristianos y debemos honrarlo, porque si somos lo que somos a día de hoy, pues proviene de unos valores, porque como siempre digo, yo por ejemplo que he sido atea, yo era atea y me acuerdo de ver a niñas de mi cole o de mi clase y yo pensar, jo, si yo me porto mejor que ellas que están haciendo la comunión, por ejemplo. Entonces, para mí incluso era como que me sentía incluso a veces superior un poco moralmente de decir, pues yo no creo y soy mejor que ellas, ¿vale? Desde pensamiento de niña. Entonces, ¿qué pasa? Considero que en las escuelas o que haya la opción, pues como siempre ha habido, ¿no? De religión cristiana o nada. Pero sobre todo porque digo, todo viene también de casa, la educación, ¿no? O sea, los padres también tienen que entender que en el cole se va a aprender ciertas cosas, pero que tus valores, lo que quieres para tus hijos en la vida, pensamientos, ideales, todo eso tiene que venir de casa. O sea, los padres tienen la función de educar en valores, por ejemplo, en una religión, etcétera. No considero que deberían darse todas las religiones, sobre todo porque digo, tenemos que respetar nuestra identidad como país y lo que nos ha conformado. Y, por ejemplo, a día de hoy que soy creyente, yo siempre digo que seas creyente o no, si todos siguiéramos los 10 mandamientos o tuviéramos esa brújula de los valores cristianos, seríamos mejor como sociedad. Es decir, no robes, no mientas. O sea, son cosas de, ostras, pues si todos lo hiciéramos nos iría bien. Otra cosa sería. Claro, o sea, seas creyente o no, siempre digo que tienes que tener una brújula y una fe en algo superior. Algo. ¿Por qué? Porque si no vamos sin rumbo, hay más crisis existenciales, hay peor salud mental, más jóvenes se quitan la vida. O sea, al final el no tener una fe nos lleva a cierto sitio. Que precisamente yo cuando tuve la depresión, en el momento en el que pensé que para no sufrir no tenía que estar viva, fue que una voz me dijo, hay algo más que este sufrimiento. A día de hoy sé que fue Dios que me ayudó y poco a poco me fui acercando a Él. Yo considero que si hubiera tenido a Dios en mi vida en esa etapa, hubiera sido diferente. No digo que no hubiera tenido depresión, pero lo hubiera llevado mejor, porque a día de hoy Dios me ayuda en mis malos momentos y en los buenos. Pero lo que sí que hay que tener claro es eso, que renegar de Dios porque parece que está pasado de moda, porque también lo achacan al patriarcado y la opresión y ciertas cosas, pues creo que es un error. Y como tú, comparto que a mí hay cosas de la iglesia efectivamente que me desilusionan. Pero yo tengo grandes conocidos, sacerdotes, curas que son la leche, increíbles, y que ojalá toda la iglesia tuviera a sacerdotes así, porque tendríamos otra visión, las cosas serían diferentes. Yo también pienso que Dios hay cosas que no las querría que se están haciendo o que se han hecho a lo largo de la historia, porque Él fue el primero que valoraba a cualquiera, independientemente de su condición, que si eras adúltero o no eras adúltero, si tenías una enfermedad no la tenías. O sea, Él era el primero, claro, que acogía a todo el mundo. Entonces, hay cosas que rechinan y estoy de acuerdo contigo. Tenemos a nivel mundial un momento político tenso. Tenemos cada loco en la presidencia que es increíble. O sea, es difícil de entender cómo han llegado hasta ahí. Con esa locura mental que tiene. También otra, creo que fue una criminóloga nos dijo que toda persona que está en un puesto de poder, por llamarlo así, y más en política, necesita ese punto de psicopatía para estar ahí. Suena loco, o sea, yo también me quedé un poco rayado. Dije, ¿cómo que psicopatía? Porque se supone que esa parte psicópata sale a decir, tengo ese don de comunicar y don de dominar. Entonces, claro, un discurso político domina. Y más cuando se sabe que el humano es un ser sentimental más no racional, que es lo que estábamos hablando antes. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión actual en la política? O sea, ¿qué opinas tú de un político y de la política en general? ¿Piensas que está bien, que está mal, que hay que mejorar? ¿Cuál es tu opinión política? Pues pienso que, por lo general, tenemos gobernantes que no aman su país. Entonces están tomando una serie de medidas y de decisiones que van en contra totalmente de
hacer grande un país o de que mejore, porque cada vez vamos a peor en muchos sentidos. Es decir, pues el tema de la vivienda, de la economía, de la delincuencia, de la seguridad, en muchos aspectos. Hace nada vivimos el apagón de España, la Dana, la Filomena, 2020, bueno, o sea, una serie de cosas, no solo obviamente en España, sino a nivel mundial, ¿no? Pero son personas que no quieren lo mejor para su país o que ya no que lo quieran ni destruir, sino que no les importan quizás. Y por eso hay el declive que hay. Si realmente tuviéramos gobernantes, políticos que amen su país, que quieran lo mejor, creo que las cosas cambiarían y que iríamos a mejor, porque al final también lo que vemos es que gente muy buena, gente con, digamos, un crecimiento a nivel personal y profesional, al final lo que dice es, como estoy así en España, me voy a tener que ir. Entonces también estamos perdiendo el talento o recursos humanos valiosos de gente buena también, porque como decías tú antes también, esas personas que nos acusan a otros de fascistas, de ultraderecha, intolerantes, precisamente nosotros podemos escuchar a otros, les respetamos, somos más tolerantes. Y son ellos los que no nos toleran, los que nos silencian, los que nos censuran. Entonces, realmente necesitamos debatir las cosas para mejorarlas y para ver lo que funciona y lo que no. Y desde luego a día de hoy las cosas no funcionan en España. Y yo, que pienso en tener hijos en un futuro, que me encantaría, por supuesto, vivir cerca de mi familia, de mi gente. Me encanta España, me encanta nuestra gente, nuestra cultura, la gastronomía, aquello que somos una identidad, ¿no? Lo que tenemos, que cada vez se pierde más por el globalismo y todo es igual. Entonces, no, yo quiero que sea diferente cada país, que tenga sus cosas y cuando viajas, oye, pues ves la diferencia, ¿no? Porque ¿de qué me sirve a mí estar en el centro de España, en Madrid, y luego irme también a Francia o irme a Londres y decir, ostras, si hay las mismas franquicias, ostras, si parece que no he viajado? Así que considero que la situación política ahora mismo estamos en un punto crítico. Hay ciertos partidos que, digamos, sí que son más patriotas, en el sentido de que aman su país, que están dando visibilidad a los problemas que hay, que no tienen miedo a callarse y quizás ahí está un poco la esperanza. Pero ¿qué pasa? Que al final no son la mayoría, que no, ahora mismo no gobiernan o es complicado que lleguen a gobernar. Entonces, bueno, yo quiero tener fe y esperanza. Intento ser optimista, pero es cierto que también estoy un poco viendo de a ver qué pasa. Antes dijiste de tu transición del ateísmo al cristianismo. Imagino que también por lo que has contado de tu historia personal, tu familia es creyente. Entonces, no es creyente. Vale, ¿cómo se tomó tu familia entonces cuando tú les dijiste quiero ser cristiana, he leído y he entendido y quiero esa paz que me ofrece el cristianismo y salir del ateísmo, por llamarlo así? Sí, pues mira, mi madre personalmente sí que le gustó porque, bueno, pues ella digamos que no es practicante, pero sí que cree en Dios. Y mi familia, más allá de eso, la verdad es que no creen, pero al mismo tiempo creen un poco. Vale. Es como Como raro. yo. Es un poco... Pero mi padre, por ejemplo, es ateo. Entonces, sobre todo, pues cuando se lo conté a mi padre, bueno, me dijo al final de, bueno, si tú has llegado a esas conclusiones y te da paz y te gusta, pues lo respeto y ya está. O sea, no tuve como muchas trabas ni nada. Y sí que es verdad que tuve personas en mi entorno que me dijeron, cuidado con la secta Vale. cuidado con la secta de la iglesia o a ver qué te dicen o a ver qué... Y claro, yo al final lo que dije es, bueno, a ver, no te preocupes porque precisamente encima he llegado por mi propia convicción, por investigar, Claro. por estudiar, tengo un cuestionamiento crítico. Lo que hemos hablado de no compro todo el pack, es decir, yo me permito hacerme preguntas, yo me permito cuestionar cosas. Entonces no hay ningún problema. Es decir, a día de hoy no soy una persona manipulable o tan vulnerable emocionalmente como podía ser en esa época del feminismo. Estamos hablando antes de esa escapada de jóvenes, esa escapada de talentos, jóvenes talentos que están en España por la situación que tenemos en el país, que ya podemos decir que es crítica. Antes lo decíamos supuestamente es crítica, tanto política como económica.
Y justo lo que te decía del podcast que yo grabé con este chico, el mensaje que él quiere dar en su contenido y a las personas que le rodean es yo no quiero que la gente llegue a ese punto crítico o tengan que tener un punto de inflexión para cambiar. Quiero que lo hagan poco a poco sin que sean las cosas malas. Pero hemos llegado al punto en España que las cosas están bastante mal para que la gente se tenga que ir y tenga que hacer su vida en otro país. Que sí, ahora vamos al tema de la migración. Sabemos que también los españoles han sido personas migrantes porque se han ido a otros países, han trabajado, han traído dinero, tal. Todo el mundo, digamos, esa economía circular. Pero claro, ¿en qué punto estamos en España? ¿En qué punto de inflexión hemos tenido que llegar para que la gente se tenga que ir del país y diga, es que España es un país de provecho? O sea, España es un país que te detiene muchas cosas. Si eres emprendedor, fiscalmente te jode. Y si eres una persona que quiere salir adelante, en temas de burocracia estás jodido también. Entonces están escapándose muchos talentos. ¿Qué punto de inflexión crees que estamos para que haya tenido que pasar todo esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues básicamente también a nivel político lo que quieren incluso es que las personas sean dependientes del Estado. Es decir, si estamos en la ruina, vamos a pedir subvenciones, ayudas, o ellos van a ser como esos héroes y salvadores del pueblo, porque cuanto menos tengamos, menos poder, menos capacidad de decisión. Lo que vamos a querer es que nos ayuden, nos salven, y para ellos eso es bueno, porque como decíamos antes, nos pueden manipular mejor, controlar mejor y estar a su merced. Por tanto, considero que el hecho de que, por ejemplo, con el tema inmigración también, lo que vemos es que ciertos partidos les dan muchas ayudas para obtener sus votos, aunque sean incluso contrarios a ciertos discursos, ¿no? Ahí ya vemos también esa controversia o incoherencia que podremos ver un poco más a largo plazo, porque todavía quizás no lo vemos. Entonces, lo que vemos es que todo ese talento o las personas que queremos prosperar nos estamos viendo casi obligados a tener que marcharnos, y creo que incluso eso es algo que quieren, porque también lo que decimos es, si yo, por ejemplo, doy paso al país a personas que tampoco les permito casi trabajar o que ni ellos quieren trabajar, pues más ayudas y dependientes. Porque lo que tú decías, siempre ha habido migraciones o siempre ha habido personas que se han ido de su país para buscar más oportunidades, para prosperar, para tener un trabajo, para poder ayudar a su familia, y eso es loable, eso es admirable y eso está bien. De hecho, ¿cuántos, por ejemplo, marroquíes o hispanoamericanos hay hoy en día en España que son gente honrada, que llevan muchísimos años aquí trabajando, que han permitido que su familia prospere, que han respetado nuestra cultura, nuestra identidad como país, nuestra religión, y están totalmente integrados en la sociedad y son personas, pues, perfectos, o sea, como otras, no hay problema. Como decíamos antes, el problema es cuando vienen personas totalmente contrarias a nivel ideológico, cultural, de ciertas cosas, que incluso quieren imponer, que incluso critican, señalan e intentan destrozar el propio país y que no quieren aportar. Lo que quieren incluso es, como decimos, hacer la lucha y empeorar el país. Ese es el problema. Estamos hablando un poco también de la inmigración y era lo que te dije antes, que quería tocarlo. Que es un tema bastante... Creo que aún sigue siendo delicado, pero es que ya, o sea, hablar de la inmigración no creo que debe ser delicado porque todo el mundo hemos sido inmigrantes. A mí, por ejemplo, cada año me gusta irme a un país diferente, 3 meses a trabajar, a vivir experiencia, a conocer gente. O sea, literalmente eso me encanta hacerlo porque es una forma de enriquecerte. O sea, yo he tenido la posibilidad de que todos los años, desde que tengo uso de memoria, desde que soy pequeñito, de mis padres me han dicho, vale, este verano te mando a X país para que vayas, conozcas, yo que sé, una semana, 2 semanas, y de ahí cuando yo ya tenía cierta independencia económica, decir, venga, pues me voy a tal sitio y ya está. Y he conocido culturas muy diferentes y todo. Entonces, actualmente en España tenemos esa inmigración que se llama buena y esa inmigración que llamamos mala. Y también ese discurso feminista que dice, no, es que la inmigración no tiene nada que ver con lo que está pasando de nivel de delincuencia. Tú, por ejemplo, siendo mujer, ¿tienes miedo de salir a la calle en España hoy día? Y ese problema, si es que tienes o no tienes, si es que tienes el problema, ¿se lo achacarías a que es por una inmigración masiva, como se suele decir actualmente? Pues yo considero que, además hablando con
personas que son homosexuales, hablando con otras mujeres, efectivamente nos sentimos más inseguras al haber una mayor inmigración, como decimos, mala o que viene con actitudes de delincuencia. Ujú. ¿Qué pasa? Que, ojo, hay mujeres que dicen es que no tenemos derecho a salir a la calle o yo quiero volver sola y borracha a casa por la noche. Y yo les digo, mira, los hombres a día de hoy y siempre en general también han tenido miedo de ir por ciertos barrios o a ciertas horas. Es decir, a lo mejor a mí me pueden intentar violar y a un hombre le pueden atracar o le pueden clavar un machete. O sea, todos tenemos riesgo en ciertos barrios o a ciertas horas. Cada uno a lo mejor de una manera diferente, pero todos podemos correr el riesgo. Lo que tenemos que ver, además que es que son datos del Estado, es que a día de hoy el 12,3% de la inmigración, ¿no? del país, digamos, pues son el 50% de agresores sexuales e incluso el 90% en ciertos sitios. Entonces, solo tenemos también que ver los datos de que hay una inmigración que está viniendo aquí para hacer lo que les sale de las narices, porque además no tienen las mismas consecuencias legales que podemos tener tú y yo, porque al final es como que lo que decimos a las minorías les dan más beneficios legales o les tratan de una manera más delicada y a los demás les da igual. Por tanto, lo que estamos viendo, de hecho, hace poco igual a una compañera de clase en el telefonillo de casa estaba marcando para entrar y bueno, pues ahí un marroquí le golpeó y la robó. Y cuando ella fue a denunciar a la policía dijeron, sí, le tenemos fichado. Le tenemos fichado, pero no le hemos cogido. O sea, lo ha hecho ya más veces. Pero que constantemente pasan cosas así. Sobre todo en ciertos barrios cada vez más hay una mayor inseguridad. Y hace poco también hablaba con un conocido que es homosexual y decía, es que yo voy por ciertos sitios ya con miedo. Porque a lo mejor ves un grupo de marroquíes en este caso que me estaban mirando con mi pareja, los dos hombres, y claro, es como te están mirando mal, nos persiguieron un poco camufladamente por un callejón hasta que ya entramos en un sitio y pasaron de largo. Pero claro, hay ese riesgo. Incluso estas mujeres súper empoderadas que van casi sin ropa por la calle, luego las preguntan, ¿prefieres que gobierne Vox o que haya un califato? No, que haya un califato. Seguramente que con el califato estarías mejor, desde luego. Podrías vestir así por la calle, 100%. Este discurso como hemos dicho, lo lleva el político, porque creo que creo que a nivel mundial y a nivel actual ya, ese discurso político a la gente ya le aburre, por cómo está la situación actual en política, quitando los otros temas, en política ya como está hecho todo tan mierda, creo que a la gente ya escuchar un discurso político es como quita eso. De hecho, los medios de noticias, por ejemplo, periódico y de televisión, ya muy poca gente lo ve. O sea, la gente ahora prefiere ver streaming, YouTube, redes sociales, seguían por eso. Entonces, claro, ese es el discurso político. Y el discurso político que usa cierta ideología es el que tú compras yéndote hacia el sentimentalismo. Entonces, aquí yo también te quiero comentar algo que me he dado cuenta, y es que esta gente que promueve eso de que no, que hace falta más derechos, que ni sé qué, son los primeros que hacen esas actividades atroces o esas cosas atroces. Tenemos el caso de Rejón, el caso de Monedero, y si tú te vas al pasado político de esta gente, viene de un sistema político latinoamericano que es un sistema político dictador comunista. Y claro, la gente dice, no, pero que en España ¿cómo va a llegar a eso? Hay mucha gente, incluyéndome. Yo nací en Ecuador, solo digo, creo que a la gente ya la tengo aburrida con todo esto. Pero es que es así, o sea, hemos vivido esto, entonces ya sabemos cómo son las cosas. Y es como decir que yo digo, no, es que soy el mejor del mundo y después mato a alguien. No concuerda lo que estás diciendo con lo que estás llevando a la realidad. ¿Qué opinas de esta gente, estos políticos? Estos políticos y también la gente que compra el discurso, porque ahí también viene parte del problema. Bueno, ellos, como decimos, tienen una serie de intereses y como les da igual el país,
ellos tienen su dinero, ellos pueden irse a vivir donde les dé la gana. Es decir, si nuestro país empeorase, ellos no van a ser los perjudicados. Es decir, que haya más delincuencia en las calles o más inseguridad, tranquilo que en su barrio o donde él reside, eso no va a pasar, porque hay una seguridad, hay una protección. Entonces, les da igual que empeore el país o que entremos en ciertos sistemas del país, porque a ellos no les va a perjudicar. El problema está para la gente normal que somos, ciudadanos de a pie, que vives en cualquier barrio como has hecho toda tu vida, y ahora de repente mujeres que ya tienen cierta edad y que no son charos que compran el feminismo ni el PSOE, pues hay mujeres que dicen, ostras, es que yo nací en este barrio y ahora mis hijos me dicen que me vaya de aquí porque tienen miedo de si me entran a robar o si me intentan ocupar la casa o ya no poder salir tranquila a por el pan o a la frutería. Es decir, han visto cómo su barrio ha ido cayendo en picado, cómo ya la gente va también incluso con más miedo, somos más individualistas, más egoístas, ya la gente no te saluda, no te sostiene la puerta, no hay educación, no hay una serie de valores de comunidad, de tribu. Entonces, estamos ante un grave problema y lo estamos viendo. Pero como digo, el otro día también lo mencionaba, ¿no? De que hay como mujeres de 50 o así que sí que compran mucho como el tema de la izquierda, pero luego a lo mejor las de 70, 80 no lo compran. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado ahí? Vale, pues que yo creo que esos años que separan a una generación de otra son claves. Y ojo, que unas han vivido ciertas cosas que las de 50 no. Pero claro, las de 50 o así, 60... les picó, yo creo ya, pues el bichito del feminismo, la revolución del 68, la liberación sexual, cuando ahí empezó a coger ese auge feminista con ciertas referentes, y quizás por eso tienen la perspectiva que tienen a día de hoy. Incluso mujeres que han sido ama de casa y han tenido todas las facilidades del mundo, que obviamente algunas habrán tenido un marido mejor o peor, habrán tenido una situación mejor o peor, pero hay algunas que tienen maridos maravillosos, que son hombres, como decimos, mayores ya, buenos, que han cuidado a su familia toda la vida, que han proveído económicamente mientras que ella se ocupaba de la casa, de la armonía, de los hijos, y ellas se quejan. Y tú dices, ¿por qué? O sea, ¿qué se han creído para pensar que esos hombres pueden ser machistas o que las han oprimido o que ojalá hubieran estudiado y trabajado y no haber estado bajo el yugo de su marido? Y tú de verdad que ves a esa familia y dices, no lo entiendo, porque yo no veo eso. Obviamente ya lo ha vivido, pero es que digo, seguramente que si lo vemos desde fuera es que no ha estado oprimida, ha estado protegida y ha vivido bien. No tiene nada de lo que quejarse realmente. Antes estábamos hablando de que todo este discurso del que piensa diferente es de extrema derecha o es fascista. Y aquí en España, obviamente, pues tiene su pasado, tenemos el pasado en España de esa dictadura franquista. Sí. Y digamos que la izquierda siempre su como discurso también es usar eso como para decir, no, es que eres un fascista, eres apoyado. Que hay gente que sí, que es verdad que la apoya. Esos son sus ideales de esas personas. Y mucha gente que dice que España con Franco estaba mejor. Entonces, para esa gente que use ese discurso, o sea, ¿qué les podrías decir tú? Oye, como que estamos ahora, lo que decíamos antes, de que es una nueva era, lo que hicieron nuestros antepasados, pues obviamente no es que tengamos nosotros la culpa, porque no pudimos vivir ahí, o sea, no teníamos ni voz ni voto, porque vivimos ahora. ¿Qué podrías decir? ¿Cuál es tu opinión? Pues lo que has dicho precisamente de no revolcarnos en el pasado. Es decir, lo que no se le puede decir a los hombres hoy en día es vosotros sois culpables por lo que hicieron vuestros antepasados, o nosotras luchamos por las que ya no están. Vamos a ver, vamos a dejar a cada uno tranquilo en su tumba y vivir el presente. Y como digo, hay buenos hombres a día de hoy, hay buenas mujeres. Hoy en día, de hecho, pues hemos evolucionado positivamente en muchos aspectos, aunque en otros hemos empeorado. Por eso siempre digo que deberíamos rescatar lo bueno del pasado y
coger también lo mejor de la época actual. No se trata de nada, todo lo del pasado hacemos corte, borrado, lo eliminamos, lo machacamos, todo fue negativo. No, es que en el pasado hubo cosas buenas y cosas malas, al igual que a día de hoy hay cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué no nos paramos a decir, oye, ¿qué era bueno antes? Lo que decimos... Pues, por ejemplo, ese compromiso, esa lealtad, esos valores, que había una mayor educación a nivel de comunidad, de poder apoyarnos los unos a los otros, no había tanto individualismo, no había tanta mala salud mental, ni la gente se quitaba tanto la vida. O sea, Claro. quiero decir, si en tu sociedad ahora mismo 6.000 personas al año se quitan la vida porque están sufriendo, ¿por qué no destinamos ahí los 573 millones que se le destina al Ministerio de Igualdad? Es decir, ¿por qué no de verdad 50 personas frente a 6.000 al año? Es que simplemente por cifras, por sentido común, ¿por qué no destinamos ahí una cantidad heavy para decir qué está pasando para que la gente se quiera quitar la vida y quitar del medio? ¿Qué está pasando? Entonces ahí es donde deberíamos mirar. Y por eso digo que es una cuestión de ver los datos, de ver la realidad y de ver el presente. No revolcarnos una y otra vez en lo que pasó, en lo que No. A día de hoy, ¿qué problemáticas se está viendo a nivel social? Y no solo fijarnos en, no, es que la violencia de género. Vamos a ver, y la cantidad de problemas que hay en otros ámbitos, como digo, que la gente se quite la vida, porque de hecho con los hombres pasa eso, que juntan a todos en el mismo saco. O sea, todos por ser hombre, por haber nacido hombre, ya os consideran culpables. Ya sois malos por ser hombres, ya está. Entonces, aunque algunos sufráis, aunque algunos tengáis problemas, os van a meter a todos en el mismo saco y van a menospreciar vuestro sufrimiento, vuestras dificultades, vuestros problemas, porque víctima y verdugo en el mismo saco. Es decir, como hay hombres que hacen cosas malas, los buenos hombres que sufren y tienen problemas, me da igual. Incluso hay algunas mujeres que dicen, bueno, pues nosotras también hemos sufrido mucho, no pasa nada si tú sufres, como hombre, que más hemos sufrido nosotras. Entonces no puede ser eso. Hay que mirar con las gafas del presente a las cosas que está viendo mal y intentar remediarlas. Pero como digo, pues pocos son los políticos que pueden hablar más de la salud mental, de los hábitos, de nuestros valores, de la fe, de la necesidad de unirnos. Está interesante esto, ¿eh? Está fuertecito. Hablando de los colectivos, vamos a irnos un poquito a ese tema. Uh-huh. ¿Tú estás de acuerdo con que exista un lenguaje inclusivo que incluya él, ella y no sé cuáles más hay? No. Solo me esaste el ella. No. Yo cuando alguna vez me he puesto a ver una película o una serie que utilizaban el ella, la he quitado. No he querido darle visibilidad a esa serie utilizando eso porque me parece que es destrozar nuestra lengua, me parece que es, como decimos, es decir, es que simplemente otra vez sentido común. Yo no digo que a una minoría yo la critique, yo la señale, yo la juzgue, no, yo la voy a respetar. Pero ¿tenemos que cambiar todos el 90%, toda nuestra vida por un 10%? ¿O deberían ser ellos los que se adapten a lo mayoritario? Es decir, e incluso, oye, pues llegar a algún consenso, pero lo que no puede ser es que si hay una mayoría y hay unas generalidades de la sociedad, que cambiemos todos por una minoría. Es decir, ¿por qué tú te tienes que sentir mal? Es decir, tú te sientes mujer, pero eres hombre, y entonces a lo mejor yo me refiero a ti como, pues él, el hombre, él, y entonces me dices, oye, mira, yo me siento mujer y quiero que uses conmigo ella. Bueno, pues yo te voy a respetar y yo si te valoro o te aprecio, incluso si tú no me lo impones, ni te enfadas, ni me dices, ¿cómo me has podido decir no sé qué? No, o sea, ya está, eso es lo que estoy viendo. Entonces, si tú me lo pides y con respeto y con una flexibilidad, pues es que yo lo voy a hacer, yo te voy a respetar y si tú quieres eso, pues yo te lo voy a dar. Pero a nivel general, imponer una serie de cosas cuando es una minoría, pues considero que es un error, porque incluso
esos debates morales y éticos de los que hemos hablado, incluso ya hay casos en ciertos lugares. En Estados Unidos hubo el caso de un hombre de 45 años que se sentía niña de 5 y así justificaba que le gustaran los niños de 5 años. Qué heavy. Claro, es un debate. ¿Se lo consentimos? ¿De verdad se siente niña de 5 años para justificar que le gusten los niños de 5 años y hacer cosas con ellos? ¿O de verdad analizamos que tiene un problema serio? Al final, cuanto más extendemos el brazo, cuanto más permitimos, cuanto más relativizamos, ya no hay nada bueno ni malo, la transedad, la transraza, el transgénero, todo se puede cambiar, todo puede ser lo que quieras. Como digo, si no hay límites, todo se desdibuja, todo puede valer. Entonces ya los trastornos psicológicos, ya los problemas tan heavies que hay en general, ya no los miramos. Todo permitimos que así sea. Pues no, es como decimos, hay hombres que se adhieren ahora a la ley de género y demás, pues ya está. Dicen, soy mujer, así ya no me puedo ver perjudicado por la ley de violencia de género, denuncias falsas y tal. Vale. Ahora bien, puede haber hombres enfermos que se cambien a mujer para entrar en el vestuario de las mujeres y poder verlas o cometer algún delito. Pues yo me niego. Yo no quiero estar en un baño en el que haya un hombre que se esté aprovechando de esa ley para abusar de mí o para verme o para montarse sus movidas mentales. Claro. No. Igual que el tema de los deportes, o sea, hay tantas cosas en las que es un grave problema y, como digo, nos está perjudicando a las mujeres y a la sociedad en general. No me haces ningún favor. Eso no puede ser. Y claro que hay personas que de verdad se sienten en otro cuerpo o que hay alguna anomalía cromosómica, claro, pero eso es un mínimo porcentaje. Lo que estamos viendo a día de hoy es un adoctrinamiento en los coles, con los niños, e incluso a un niño pequeño tú le dices todos los hombres son potenciales violadores, o hay un patriarcado, o por ser hombre ya eres naturalmente malo. Ese niño a lo mejor dice, pues entonces está mal ser un niño, a lo mejor quiero ser una niña. ¡Hala! Y me hormono y me mutilo y algo irreversible para toda la vida. O sea, ¿cómo le vamos a dar la potestad a los niños de decidir algo sin los padres o que incluso los padres estén de acuerdo cuando hasta los 18 años mismamente no puedes votar? Pero sí que a los 14 o vete tú a saber a la edad te puedes tomar esa decisión tan difícil, tan irreversible. No, o sea, es que no puede ser. Están queriendo acabar con todo y me da una verdadera lástima. Gracias primero por asistir al podcast y quiero también comentarte algo. Creo que, como dije antes, el mensaje que dio el chico que vino hace ya 2 podcasts, que a él no le gustaría que la gente tenga que llegar a un punto de inflexión para que las cosas cambien en el mundo, cambien en la vida. Yo creo que estoy con él, estoy de acuerdo con él. Creo que en la vida hay cosas malas, tenemos que pasar por momentos duros, pero que no hace falta que sean tan fuertes como para que aprendamos de ello. Antes yo era la persona diferente, yo creía que había que pasar por un momento jodido para tú cambiar, pero creo que con cositas del día a día, tú ves experiencias, es bueno cambiar. Y me parece súper, súper loco y súper importante que ahora la sociedad se está dando cuenta de que las cosas tienen que empezar a cambiar porque no están yendo bien. Y gente como tú, gente como él, que somos personas jóvenes y que generalmente, y la idea de este podcast desde que surgió, es darles espacio a gente joven a que pueda opinar de las cosas de lo que se supone que nosotros no sabemos, porque siempre se ha dicho que el niño o el adolescente o el joven no puede opinar porque no sabe. Claro. Creo que ese es el momento del cambio. Entonces creo que ahora estamos en esa transición. Total. Y ahora el último tema que me gustaría tocar es que si tú crees que realmente existe un rol de género, existe que la mujer está hecho para esto, el hombre está hecho para esto, o eso es una construcción que tenemos social, como ahora está en YouTube todo eso corriendo, de que no, que la mujer está así porque la sociedad quiere que sea así, o no porque la mujer lo elija libremente, o el hombre quiere irse a la construcción, trabajar en la mina, porque no, yo quiero que la sociedad lo quiera así, no, sino porque lo elige y ya está. Pues mira, yo te diría que con el tema de estudios,
ahora también incluso las cuotas de género que se hacen o esa divulgación de chicas, tenéis que meteros en ingenierías, vosotras podéis, todo esto. Yo siempre digo, ¿realmente estamos adoctrinadas socialmente o es que de verdad no queremos ocupar esas carreras o esos trabajos? Yo considero que los roles que hemos podido tener hombres y mujeres tienen una parte biológica, evolutiva y luego también una influencia social. Pero claro, lo que digo es, si ya nos remontamos a la prehistoria, las cavernas, lo más puramente casi animal, ya se veían esas cosas. Entonces, claro, ¿realmente es algo que nos han impuesto o que de forma innata, natural, por nuestros dones y lo que cada uno era más bueno hacer, fue así? Entonces, obviamente, como decimos, si nos remontamos a la historia, a investigar y a ir a lo más primitivo, lo que vemos es, como decía, de que las mujeres tenemos ese don más emocional, intuitivo, de cuidar, de permitir la cohesión social, de ocuparnos de esas relaciones. De hecho, la mujer encuentra su autorrealización o valora su autoestima en lo social, en las relaciones. Digamos que en cuanto hay algo que va mal a nivel de relaciones con amigas, familiar, pareja, ya es como que no puedes enfocarte en nada más. Y digamos que el hombre pues tiene esa parte, como decimos, es más fuerte físicamente, es algo que es innegable. Y luego ese don pues de proteger, de liderar y de proveer, pero no solo proveer económicamente, porque también es como que se dice, no, es que ahora parece que el hombre tiene que ganar millones para ser un hombre alfa de alto valor. Vamos a ver, o sea, no confundamos las cosas. Al igual que una mujer no es femenina por usar maquillaje y usar vestido, la feminidad, la masculinidad son atributos más asociados a un sexo u otro a nivel histórico, a lo largo de la historia, que se han ido dando y que nos caracterizan a unos y a otros, pero efectivamente luego cada persona en su identidad, en su naturalidad, lo puede expresar de una manera u otra. El problema es cuando intentamos, como decimos, renegar de la biología, de lo que es innato, lo que es natural, porque queremos ir en contra de eso. Entonces somos el único animal que va en contra de su propia naturaleza. O sea, literalmente. Sí. Por tanto, lo que nos están imponiendo ahora a nivel social o lo que nos quieren vender está renegando de esa parte primitiva, evolutiva y biológica. Y creo que nos tenemos que reconciliar con eso. O sea, yo en el momento en el que me reconcilié con, oye, pues soy más emocional, no pasa nada, también tengo que tener en cuenta mi ciclo menstrual, me encanta cuidar a los demás, servir, soy como muy mediadora de reconciliar, me gusta pedir ayuda y que me ayuden, no tengo que poder con todo sola, o el hecho de poder ser madre es un don y una bendición, no una carga y un lastre. Es decir, cuando vas diciendo, ostras, voy reconciliándome con mi naturaleza, yo me siento mejor. Al igual que un hombre, si reniega de su naturaleza y pretende deconstruirse y ser un hombre menos masculino o con una nueva masculinidad, al final lo que decimos es, vale, ¿pero eso es natural o tiene que hacer un esfuerzo para ser de una manera en la que le han dicho que es ser bueno y si no es así, es un hombre malo? Entonces, si estás yendo en contra de la naturaleza, eso al final va a pasar factura. Y luego podemos ver, pues eso, crisis de identidad, confusión, luego no nos complementamos y la gente dice, ostras, entonces, ¿para qué estoy aquí? O ¿qué pasa? ¿Cuál es mi función? Pero ojo, es como decimos, en una empresa cada uno tiene su puesto de empleo, tiene una serie de funciones y si todos quisiéramos ser ese puesto o si todos decimos esa función y dices, ostras, pero a mí no se me da bien. Claro. Ya, pero tienes que serlo. O no, es que yo no valgo para eso, pero digo, por mis narices que lo voy a hacer. Es que a lo mejor no lo eres emocionalmente, intelectualmente o no tienes esas capacidades.
lo bueno en una empresa es que cada uno tenga su puesto, sus departamentos para que la empresa funcione. ¿Por qué nos complementemos? Porque unos que se les da mejor una cosa hagan eso, otros otra y así nos enriquecemos. No si todos pretendemos ser lo mismo, ¿cómo va a funcionar la empresa? Pues así con la vida y la sociedad. Andrea, muchísimas gracias de nuevo por asistir. Ha sido un podcast muy increíble. Entonces aquí también hemos podido compartir opiniones y todo. Sí. Y de nuevo muchas gracias por asistir. Estás bienvenida a Bielas y Birras cuando tú quieras. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me he sentido súper cómoda, me ha encantado y también escuchar tus aportaciones, como digo, nos nutrimos mutuamente. Así que mil gracias también por tu labor, por el podcast y todo lo que haces. Gracias a ti y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.